Soy Jorge Mendoza, técnico de GMR, y lo que voy a exponer, como os contaba, es todo lo que hemos hablado con ustedes a lo largo de estos meses. Hemos empezado por ahí de enero, recabando información, luego hemos ido aterrizando con la agrupación, hablando con ustedes, y eso es lo que vamos a hablar ahora. El objetivo, ustedes bien saben, es primero conocer cómo están las higueras. Antes ya habíamos hablado de las circunstancias generales, pero también nos preocupaba saber cómo estaban las higueras, en qué condiciones se encontraban. Y esto es lo que nos va a proporcionar información para aterrizarlo en el plan estratégico. Bueno, vamos a hablar un poco sobre cómo abordamos este tema. Después veremos cómo elegimos el grupo de enfoque, el grupo de estudio, la muestra de estudio, ¿vale? Veremos brevemente, porque tendríamos para hablar más, y ustedes son los que saben mejor de esto, de las características de las higueras, lo más general. Y además son datos preliminares también. Y finalmente veremos un aspecto en el cual nosotros nos entreteníamos con ustedes y quizá era un poco engorroso porque queríamos preguntar cuáles eran sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Bueno, ¿cómo hemos ido haciendo todo este trabajo? Inicialmente recabando información, después de ahí, ahora os contaré un poco cómo hemos ido obteniendo esta información. Tuvimos que hacer una criba para saber con quién íbamos, porque si bien es verdad que teníamos información o teníamos poca información, pero fuimos ganando conforme el tiempo pasó. Posteriormente, pues ya hicimos las entrevistas con ustedes. El último mes hemos ido registrando esa información y la hemos ido analizando. Hemos empezado a analizarla. Todavía queda información por analizar, pero de aquí ya hay bastante información que nos deja ver y nos deja entrever cómo están las higueras y también lo que se podría hacer. Esto ha durado, bien, empezamos en enero, febrero, marzo, en abril, y ahora mismo estamos haciendo esta presentación. Bueno, ¿con quién empezamos? Pues precisamente partiendo de transición ecológica, que es la parte que ha estado dirigiendo el proyecto, de la mano también de la Consejería de Agricultura. Por supuesto, hemos considerado pues, toda la información que nos pueda proporcionar el Cabildo y, asimismo, pues, todos los 3 ayuntamientos que están aquí, El Pinar, La Frontera y Valverde. Bueno, y nuevamente a la asociación, que aquí está, yo creo, representado, porque con excepción de que falten 2 o 3, pero están los representantes de la asociación. Bueno, hemos ido recabando información, ya también se los dijo mi compañero, de diferentes entidades, pues ha sido del mismo Gobierno de Canarias, la Universidad, el ICIA, hemos hablado con investigadores, con gente de la Universidad de Fruticultura. En el ICIA hemos hablado también con los investigadores, sobre todo para los temas de plagas. Ellos nos han orientado bastante de cómo tendríamos que ir abordando síntomas, identificación de plagas y demás. Nosotros hemos sido parte activa del proyecto, no solamente los que hemos estado involucrados aquí, sino también nos han transmitido su experiencia compañeros de otras islas, como la isla de La Palma. Los 3 compañeros que están allí trabajando con la almendra, hemos hablado con ellos, nos han expuesto también su experiencia, también de hecho, mucha información que terminó en la ficha que hicimos, derivó precisamente porque ellos nos transmitieron la experiencia y nos hicieron ver por dónde tendríamos que ir. También recabamos información, por supuesto, estadística, y luego nos pusimos en contacto con diferentes entidades fuera de Canarias.
porque también queríamos conocer qué se estaba haciendo en otro lugar, en otros sitios. Bueno, pues así fue que hemos contactado con el Sisitex. Es un centro bastante, digamos, no quiero decir avanzado, pero sí que tienen mucha experiencia. Yo creo que llevarán algo así como unos 10 años trabajando en temas de manejo, recuperación de variedades, utilización de variedades, de la misma manera de control de plagas. Y aquí, por ejemplo, una de las plagas que nosotros siempre hemos preguntado y al final queríamos saber quién era esa plaga, creo que es una palomilla, la traza, ahora veremos también un poquito más acerca de ella, y de la información que se ha derivado también de otras entidades relacionadas con las plagas. Luego, hay un grupo operativo en Península que se ha generado, también tiene 10 años, que nos ha transmitido lo que han hecho. Es un grupo que su preocupación es la higuera, pero abordarlo desde diferentes ámbitos. Y entonces ellos han aprovechado ese impulso para obtener, por ejemplo, dirigir proyectos hacia manejo de plagas, hacia innovación tecnológica. Lo que han hecho este grupo operativo es crear esas redes, esos lazos, para precisamente seguir con ese cultivo. El grupo operativo también hemos hablado con algunas empresas representativas o pioneras en comercialización, como la Dama de la Vera, y Fiki es otra de las empresas también que por innovación también ha trabajado aspectos de comercialización y de utilización en otros ámbitos. Y luego, finalmente, también hemos hablado con gente de las Islas Canarias que no pertenecen a ninguna institución, pero los consideramos como expertos independientes. Bueno, la información que fuimos obteniendo pues provino de diferentes fuentes. Recabamos la información del mapa de cultivos, hemos ido a la Consejería de Agricultura para que nos proporcione información acerca de agricultores, en este caso de las ayudas agroambientales. También hemos obtenido información del Ayuntamiento del Pinar, de los beneficiarios de los secaderos. También aquí hay muchos productores ecológicos, que de hecho alguien me dijo si todos eran ecológicos o no. Hay de todo. Este fichero nos dio inicialmente, nos abrió la puerta para empezar, porque con ellos sí sabíamos su superficie, si tenían higueras, y además, como técnicos en producción ecológica, los conocíamos. Esto nos daba cierta ventaja. Luego, por supuesto, la información a través de la asociación, que conforme fue avanzando, ahora verán la cantidad de contactos que nos proporcionaron y al final los contactos que hicimos. Y luego, finalmente, yo creo que por aquí habrá más de alguno que encontró esta ficha porque sacamos una publicación, se publicó, se enviaron carteles a cada uno de los ayuntamientos, también la difundimos vía WhatsApp y luego a partir de ahí muchos me decían que lo habían escuchado, que lo habían visto en Facebook, en redes sociales, y eso, bueno, pues hablaba que algo estaba pasando, que sí se comunicaba esta información. Bien, pues de aquí hemos obtenido una gran información. Obtuvimos, ustedes si ven aquí, estos son número total de personas, de contactos con los cuales nosotros nos acercamos. Primeramente les llamamos. De aquí, ¿cuáles fueron esas fuentes? Como bien había dicho antes, son los agroambientales, ecológicos, los secaderos, los contactos de Verote y los que se inscribieron voluntariamente, los que dijeron, pues yo quiero participar. Muchos hablaron por teléfono, muchos se inscribieron en esta página que se puso a disposición para la inscripción.
otros muchos, unos cuantos, yo no sé si pueda pensar, si fueron 27 de inscripción directa, seguramente algunos entre 7 y 10 fue el contacto en la calle. Bueno, en la calle quiero decir que mira, él seguramente le interese, esta persona también puede que le llame la atención y así. Perdón. Bueno, después no podíamos abarcar a todos, a 220 personas, digamos que era un trabajo titánico. Esto llevaría más tiempo y también teníamos plazos, por lo tanto teníamos que tomar decisiones. Las decisiones eran, ¿qué criterio podríamos tomar? Bueno, pues que tuvieran higueras inicialmente, higueras y almendro, y después teníamos dudas, pero todos a cualquiera, o teníamos que partir a partir de un número. Pues decidimos que un número adecuado, pensando ya después en lo que habíamos hablado previamente, tanto con la asociación, con los productores, considerábamos que un número mínimo adecuado era de 10 higueras. De 10 higueras, y bueno, esto se explica fácilmente porque si tendríamos, ya veremos los rendimientos que nos han dicho ustedes, si tendríamos un rendimiento promedio de unos 15-20 kilos en fresco, esto nos estaría dando, ya lo sacan ustedes mismos, si una persona tiene 10 higueras por unos 15-20 kilos, estaríamos hablando entre 150 y 200 kilos. Eso ya de higo fresco. Si los pasamos, tendríamos más o menos aproximadamente la mitad de kilos. Y entonces eso multiplicado, como veremos un poquito más adelante, por un precio promedio que tenemos actualmente, ya nos daba, digamos, cierta ventaja a la hora de poder decir que podemos ir por este camino, ¿vale? Entonces, por eso es que hemos decidido llamar y visitar a las personas que tuvieran ese número de higueras como mínimo. De ahí, pues hemos entrevistado, a ver si, bueno, tenemos que encuestas en total, hemos realizado 64, que hemos hablado con más productores. Lo que pasa es que después tenemos que decidir si la información nos es adecuada, es suficiente y seguramente se nos hayan quedado más, pero esto es el número que nosotros hemos conseguido. Esta información, ahora lo veremos, cada uno de los productores encuestados con más de 10 árboles pues representaba entre todos el 51%. De cada uno de los listados, del de agroambientales 17, el ecológico tenía 66, de Verote 55, los secaderos 34 y los que se registraron voluntariamente tenían, era el 75%. En total, el 51% de la persona de estos 222 tenía por encima de 10 higueras y hemos entrevistado prácticamente a esa cantidad. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Aplicamos una encuesta, una ficha. Algunos la vieron y después también supieron que era bastante amplia, era bastante extensa. Esta fue la que se aplicó con ustedes, que los pasamos a visitar. Y nos fueron dando información todos ellos, desde lo que hacían, los almendros, cómo se recolectaban varas, en fin. Nos fueron dando información ustedes. De esos 222, de esas 222 personas que tuvieran higueras y almendros, eran 125 propietarios que en suma nos daban un total de 150 hectáreas. Si recuerdan la cifra que teníamos antes, estamos hablando de la cifra que decía mi compañero, del total de superficie, pues vean la importancia que tiene el haber hecho este estudio con esta base de información. Bien, de la información que tuvimos, se repartió de la siguiente manera. Visitamos los 3 ayuntamientos, hubo más participantes, por supuesto, en la zona de El Pinar. Fueron 16 participantes de la zona de Valverde y 3 participantes de la zona de Frontera.
No quiere decir que no hayamos querido, sino que había, pero después también era la forma en que el productor quería participar o deseaba hacerlo o no. Bueno, en suma, entre todos ellos, dio un total, una suma de 98 hectáreas. Estamos hablando que ese número de personas, de 64, que logramos entrevistar, en conjunto suman 98 hectáreas. Y si vemos la anterior, que eran 150, también ya es una muestra bastante más que representativa. Bueno, vamos a empezar, yo voy a empezar a dar datos y estos son los resultados con los que nos hemos ido encontrando. Vale. En términos de personas de género, el 74% son hombres y el 26% mujeres, de los cuales por rango de edad vemos que la mayoría se encuentra entre 46 y 65, aunque vemos que tenemos un 35% que son mayores. Y ya vamos viendo si, por ejemplo, esto es una tendencia o puede ser un problema o no. Porque en muchos de los resultados ustedes nos contaban que faltaba gente joven o que podría hacer falta el relevo generacional. Pero también tenemos un dato bastante alentador. Estamos hablando que tenemos casi un 24% de jóvenes. O sea, que estamos hablando de un cuarto de personas que estaban teniendo actividades con higueras, de alguna u otra manera. El 65% de los entrevistados no supera los 65 años, si sumamos los dos rangos entre de 25 a 65. Ese es el 65%. Cierto es que hay mucha opinión que nos decían que cada vez hay más. Uno de los problemas era el relevo generacional. Pero bueno, esto nos da alguna información alentadora. Bueno, de actividades, si tenían actividad en la agricultura, en la ganadería, en la pesca o tenían otras actividades. Aquí, la mayoría, todos, contaban con otra actividad y la higuera, aterrizando a la higuera, era una cuestión de apoyo, secundaria. Alguno por ahí nos decía que es para disfrute. Entonces, las higueras y los almendros, como después comentaré, no es que sea una actividad principal, pero sí que se puede considerar una actividad dentro del todo. Les preguntábamos si hacían y tenían actividades dentro de la higuera. Entonces, el 60%, casi el 60%, nos ha dicho que tenía actividades. El 22% no hacía actividades. Esto significa o bien que se la hacía alguien más, o bien que no hacía nada, porque algunos también eran sinceros y decían, la tengo abandonada. Y luego, pues también en este tipo de entrevistas, encuestas, pues decides no contestar y también es muy respetable, ¿de acuerdo? Bueno, eso hasta ahí los datos generales de las características de los productores. Bien, ahora vamos a entrar a las características propias de los cultivos. Bueno, ya lo habíamos visto, pero aquí se establece la importancia que tiene precisamente este grupo de enfoque, esta muestra que con las que hemos hablado, es decir, con ustedes. En conjunto, esas 64 personas pues tienen 98 hectáreas. Y si nos enfocamos a que el mapa de cultivo nos dice que del cultivo de higuera en 2022 había 150, pues estamos hablando de que podemos enfocar bastante bien esta información, diciendo que lo que nos han dicho puede soportar tranquilamente este plan estratégico. Distribuidas, ¿cómo se distribuían los cultivos? Mi compañero había mencionado sobre si era cultivo propio, si era cultivo de borde o cultivo disperso.
Bueno, aquí nosotros no fuimos a ese detalle, pero sí que al menos queríamos saber qué porcentaje teníamos de higueras y almendros. Y es verdad que cuando hablamos de que hay higueras sola, eventualmente puede haber 1, 2, 3 árboles ahí de almendros, o de otros, porque no solamente era acompañado de almendros, sino hay una gran cantidad de especies que se acompañan a las higueras. Pero bueno, la superficie que obtuvimos, que el número de hectáreas es el 57% de higueras, el 25% de almendro higuera en conjunto y el 15%, 15 hectáreas de almendro. Bien, con lo que respecta al tipo de riego, o más bien cómo se cultiva, pues de secano. Prácticamente el 80% se cultiva de secano. Hay un 12% de regadío y aquí ya, entonces sí que empezamos a ver en qué consiste la producción, cómo se produce los higos. Y luego hay un 8% de apoyo. Ahora les cuento lo que es apoyo. Apoyo en riego, el tipo de riego por cultivo, vemos que en higuera mayoritariamente es de secano, con algo de riego. Higuera y almendro, el conjunto, también mayoritariamente secano, este es muy representativo, también con algo de riego. Y luego el almendro es el que más se deja en secano. Tiene poco menos de agua, pero sí que se apoya un poquito más. Bien, ¿a qué nos referíamos con cada uno de los sistemas? Seguramente este les suena bastante, secano totalmente. No se pone agua y se deja el crecimiento a lo que proporcione el clima. Luego, el apoyo, pues este es el apoyo. El apoyo es el esfuerzo que ustedes están haciendo, es una estrategia, esa estrategia de, si no llega el agua, pues yo la llevo. Y eso es lo que están haciendo muchos de ustedes. Esta forma de llevar agua y en garrafas. Después también pueden llevar, pues también pueden tenerlo en contenedores más grandes. Quien puede, lo lleva y lleva agua como puede. Y luego está el riego. Espero que se vea bien la diapositiva, ¿se ve? Está ese 12% que decíamos, pues esta es la de riego, ¿de acuerdo? Esas son las formas en que se obtienen higos en general. Bien, luego siempre nos decían, es que ya son viejos, los árboles son muy mayores, inicialmente nos hablaban de más de 100 años en algunos casos. Cierto es que los árboles son mayores. Tenemos aquí que el rango de edad de 61 a 100, de 100 años y más, perdón, aquí debió haber sido 60 y más, es la mayoría, es el mayor porcentaje que tenemos. Higuera y almendro es el 21%, el 18% es de higuera, de los que tienen el tramo de 61 a más años de edad. De los que tienen 31 a 60, digamos que es el rango un poco por debajo, pero vemos que la higuera es el que tiene ese mayor porcentaje. Y luego ya en este tramo hay un poco menos, y lo realmente llamativo es esto, de 1 a 10 años. ¿Qué significa esto? Que hay gente que está plantando higueras y en algunos casos, bueno, almendro. Es el 5% de planta que se está haciendo y el 9% de higuera. Porque esta tendencia tendría que ser al revés, ¿no? Que hubiera higuera, que no tuviera, que de este tramo hubiera menos cantidad de higueras. Y eso significa que se está haciendo algo, que están plantando nuevas, que se están preocupando. Entonces, hay algo alentador en este dato. Bueno,
El promedio de edad, más o menos, estamos hablando de unos 40 años de higueras. ¿Y esto qué podría suponernos a nosotros? Tendríamos que plantearnos, ¿40 años de edad es algo bueno, adecuado? Sí, no. Todo depende, porque después árboles de esta edad, este árbol tenía, creo que, no sé si más de 80. El que conoce el árbol sabrá que la edad que tiene, pero creo que era eso, más de 80. Y este es un árbol muy bueno. Bien, les preguntamos cómo consideraban su cultivo y nos dijeron, había varias categorías, pero dentro de esas categorías el 23% pues nos dice que estaba bien. O sea, no tenían reparo en decir mi cultivo está bien. Y como veían la anterior higuera, estaba bien. Los nuevos estaban bien, los que tenían riego estaban bien. El 48% pues nos ha dicho que están regular, que ahí. Pero ese dato en conjunto, en la suma de los dos, suma el 71%. Esto también es alentador en el sentido de que hay plantas que se puede impulsar actividades para generar producción en las higueras. Y luego finalmente tenemos, había en recuperación y recién plantados, ahí ven el 9%. Estaban en semiabandono algunas, 4% y 14% abandonos, que nos decían, sí, la tengo abandonada. Pero bueno, claro, ya venían diferentes circunstancias de por qué estaban abandonadas. Vale, y luego mal, pues 1%. Claro, muchas veces aquí, sí, muchos decían, no le hago nada, y están mal. Bien, pues ahora veremos también, un poco más adelante, a qué me refiero cuando estaban bien o que estaban mal. Vale. Preguntamos también, queríamos saber qué variedades tenían. Hemos listado estas de aquí, no hemos incluido las que se compraban fuera, porque teníamos, yo creo que un poco más de 6 u 8 variedades más, porque se compraban. Y aquí mismo se compran. Van al vivero de frontera, y ahí tienen higueras. Y lo que nos contaron es que el nogal es la variedad que más se utiliza. También se tiene blanca, pero es que además el que tenía nogal también tenía 1 o 2 variedades. Yo no sé el porcentaje, pero siempre tienen otras variedades dentro de la nogal. Pero después también de ahí, cotia, después ya seguramente cuando analicemos los datos veremos, quizás salga algún mapa en dónde están ubicadas esas. Seguramente ustedes ya lo saben y me lo van a decir, pero es precisamente también para sustentar esta información. Vicariña y breva, esas son las variedades que nos han mencionado ustedes, que son las que hay. Las variedades estas, el nogal, la blanca, cotia, breva, vicariña. Estas fotos no hemos sacado fotos porque todavía no hay producción. Yo creo que esta es una parte importante de saber qué tipo de variedades tenemos. Se pueden sacar bastante información de las que tenemos realmente. Y estas imágenes las hemos sacado de un trabajo que se hizo en 2011 de caracterización de higueras. Hay un trabajo bastante bueno que se puede descargar tranquilamente de internet. Ustedes buscan así higueras de Canarias y se puede descargar el documento. Ahí describe todas las variedades que hay en Canarias. Para el hierro, pues tenemos estas descritas. Y para el almendro, pues tenemos precisamente que nos han dicho, hemos tenido que preguntar directamente si conocían ciertas variedades. Por ejemplo, la de maní. Y no lo veo, que me pareció haberlo visto. Pero en total que nos fuimos directamente allí y me enseñó que esa era, me enseñaron, no solamente uno, sino creo que fueron 3 productores los que tienen
almendra de maní. ¿Qué característica tiene esta? Que al parecer es la que mejor se pela. Es una característica adecuada que se buscaría. La mayor es mollar. Luego se describen variedades con características físicas como dulce, amarga y otras del país. Quizá que no tenemos muy claro cuál es la variedad y seguramente estén mezcladas ahí unas con otras. Esto sería bueno después caracterizarlo. Bien, pasando, bueno, conocíamos la superficie, conocíamos en qué estado estaban, conocimos cómo se regaba, conocimos las variedades y luego también le preguntaba, queríamos saber qué tanto hacían para saber si de alguna manera influye el manejo que se hace para el cultivo o para obtener producción. De momento, de entrada, vamos a quedarnos con esta información en la que la mayoría, pues casi todos, van a recolectar. La poda de saneamiento, aquí me van a disculpar que nosotros como técnicos hemos tenido que agrupar este término, pero es la que ustedes llaman precisamente el despioje o no solamente así, sino entre otras actividades que realizan, y es esta. Luego secan, por supuesto, deshiervan y hacen apeo también, y ahí vienen otras actividades como aportar materia orgánica, hacer hoyo, cavar y demás, ¿de acuerdo? Plantaban, queríamos saber, y si plantan, es decir, que también no se deja, al parecer, sí que es verdad que desde fuera teníamos una impresión de que se dejaba totalmente y se abandonaba. Pero es que sí hay actividad, sí hemos visto que hay plantación, y no solamente tecnificada, que es la que ahora también os contaré, sino que es la tradicional, se sigue haciendo siembra tradicional. El laboreo, por supuesto, riego en algunos casos, abonado, arado, y eso que el arado, en muchos casos siempre ha habido programas en los ayuntamientos, el cabildo de años atrás han aportado ayudas para arado, y yo creo que viene bien en ciertos momentos. Luego vienen las podas, olvídenlas, vamos a dejarlas ahí. Compra de planta, yo pensaría que no hay compra de planta, pero sí que compran planta de higuera. Y injerto, sí se hace injerto de higueras, que a lo mejor también pensamos, pues la higuera se da tal como está y no hay necesidad de injertarla. Pues que sí que hay información, porque ya la hemos visto, y hemos visto árboles que se injertan de higueras. Bien, pues nos contaban que para plantar de forma tradicional, ¿qué vara es la que se utiliza? Nos contaban cómo se planta. Esta es una plantación nueva, grande. Aquí está, por ejemplo, una poda de formación en higuera. Injertos en almendro. Y bueno, había varios, no solamente nos quedamos con esto, sino que hay inquietud. Hay agricultores que tienen esa iniciativa. El despioje, tanto en un lugar como en otro. La plantación con riego, esta es una plantación, yo creo que más que... es una combinación, yo creo que esta forma de plantar, porque se hace caso a la tradición de plantar profundo, de que la vara que veíamos al principio, esa vara larga que nos enseñaban, esa es la buena y es la que enterramos, que se tiene que enterrar de ciertas características, inclinada, sacarlo profundo, que se cabe hasta que yo quepa, y luego hasta otros que llegan a fertilizar. Entonces hay ahí diferentes niveles hasta los que... Esta es una recuperación. Esta que estamos viendo aquí es una planta en recuperación. Estaba totalmente apagada, como si estuviera seca, pero ustedes saben que una planta de este tipo se puede recuperar, o más bien brota. Y esta lo que hicieron, pues eso, recuperarla, cortaron toda la rama y entonces dejaron que empezara a generar nueva rama.
Y luego estas técnicas también, el riego de apoyo. No solamente el riego, no solamente llevo agua con las garrafas, sino también intento darle agua abajo, porque es a donde tiene que llegar el agua. Entonces, ¿qué se hace? Pues se mete un tubo, se entierra un tubo y por ahí va regando la gente. No, creo que no lo veo, ya se fue. El productor que hacía esto, ya se fue. Ah, aquí está, sí. Vale. Pero es que después lo vi con otros, o sea que no es que es una estrategia, es una alternativa también que hay. En estos lugares dirigidos hacia allí, en estas zonas del Hunan. Bueno, esta práctica de aportar materia orgánica, de llevar lo que necesita la planta, es una forma de abono. Y luego, por supuesto, secan, ¿vale? Que la mayoría, bueno, no mayoría, que como entrevistamos a gente que tenía higueras, por supuesto que nos dimos cuenta que lo hacían. Vale, estas son las prácticas que realizan habitualmente. Bueno, queríamos saber también las enfermedades. Yo solo voy a contar aquí que hay presencia, pero digamos, desde mi punto de vista, me da la sensación de que ustedes también lo ven así, hay plaga, pero como que no es el problema realmente. O sea, ya es secundario, porque sí que lo hay, pero no llega a ser un problema. Vale, pues yo puedo encontrarme un árbol con una característica que puede decirme que está mal, enfermo, y bueno, pues sí, efectivamente, tenemos araña roja, tenemos cochinilla, yo creo que seguramente ustedes la han tenido o han tenido. En la almendra le llaman ustedes melado, o así me lo han dicho a mí, y lo hemos mantenido, que es la que le sale una goma al árbol. Y luego mosca de la fruta, aunque la mosca también está allí, pero no daban tratamientos. La mayoría que nos decían, sí, tiene, hay, pero es que ¿lo trata? No. Bueno. También notamos nosotros ya después, de formación profesional, pues veíamos plantas con ciertos síntomas, como son casos de virosis, pero lo mismo ustedes lo veían y decían, bueno, ahí estado. O sea que tampoco nos genera un problema, un trauma. Y por supuesto, el que se lleva, ese sí, que es la traza, que es una polilla. Ya hemos identificado el nombre, pero como hay 3 especies, ahora hay que identificarla correctamente para después poder dar alternativas. Pero eso requiere que la conozcamos primero. Bien, pues esas son algunas de las plagas. Y luego otro tipo de daños también. Pues ¿qué veíamos? Veíamos hojas raras, un tipo de hongo quizá. Hay una cosa que quizá está pasando y que yo creo que es derivado de la continuidad de falta de agua, que los troncos se rajan y se abren y luego queda una mancha. Posiblemente sea ese un efecto, pero no sabemos también. También tenemos en varios árboles mayores y secos también se empiezan a picar por dentro. Estas dos seguramente sean por ese efecto que les digo de falta de agua continua. Y luego, bueno, repito otra vez, la traza, el problema en los higos secos que se pican y entonces, claro, si ustedes lo quieren vender ya no pueden porque ya el producto no es comercial. Bien, hay más información de otras características, de otros aspectos, tanto de cultivo como de especie, como de variedades. Preguntábamos características de las mismas variedades, no hay tiempo para abordarlo aquí, porque queríamos también proporcionar a ustedes cierta información que ustedes nos dieron. ¿Cuál era esa información? Pues la producción inicialmente. A ver, ¿cuántos árboles teníamos? Logramos identificar, no es un censo, porque para hacer un censo tendríamos que hacer otra cosa, pero sí que le preguntábamos cuántos árboles tiene. A muchos sí que los tenían, muchos sí que los contamos, porque íbamos allí, contábamos 10 árboles, 15, 20. Otros nos decían, yo creo que tengo 40, otros decían, los que tienen mayores superficies decían, pues yo creo que tengo 200 y seguramente haya más o haya menos.
En la tuya creo que eran como 200, ¿no? También así, más o menos, pero vete a saber, no era un censo. Entonces, ese dato es el que registrábamos, pero es un dato válido. Y luego, ¿cuánto rendía en fruta fresca? Bueno, pues un cesto, una mano, como me decían otros, creo que tú me decías un puñado, y otros así, tantos. Y muchos sí que podían decirnos, no, yo he juntado 200 kilos, este año he tenido 300, cosas así. Bien, en total de eso, como teníamos árboles y teníamos rendimiento, podíamos sacar un promedio de rendimiento. El promedio de rendimiento está sobre 11,53. Vale. Esto, con esas 98 hectáreas, con este número de árboles, con este promedio de rendimiento, ¿cuánto tenemos de producción? Bueno, antes, ¿cuánta producción tiene? Pues nos decían tanto. La suma de todos ustedes, de esos 64, nos daban 18.000 kilos. De esos 64, 18.000 kilos. De fruta fresca, de higo fresco. Bien, perdón. Pero, si ustedes multiplican esto por esto, nos arroja una cantidad de 33.000 kilos. Es decir, estaríamos diciendo que de estos 2.800 árboles a ese rendimiento, estaríamos teniendo una producción de 33.000 kilos, estos 64, al año. Y ahora lo más interesante vendría aquí, que sería en higos pasado, que es aproximadamente la mitad, a un promedio, porque también les preguntábamos a cuánto se vende. Es verdad que se vende higo fresco, más o menos el promedio que era 4 y algo, y luego el higo pasado. Bueno, pues yo lo vendo el kilo o los 750, lo vendo a tanto. Nosotros tuvimos que hacer esos cálculos y obtener que más o menos, bueno, dato arriba, dato abajo, unos 15 euros. El promedio 14,67. Pues estos 9.000 kilos de esas 64 personas nos estarían dando un valor anual de 132.000 kilos, solamente siendo modestos, es decir, la cantidad que ustedes sacan. Pero, si lo extrapolamos a los datos promedio, nos estarían arrojando 16.000 kilos con un valor de 242.000 euros al año. Son datos, solamente son datos. Son cálculos así también, iniciales, pero que ya nos dicen algo. Nos dicen, por ejemplo, que se puede soportar o si no se puede soportar un proyecto de esta envergadura. Y yo creo que hay datos interesantes en valor, en rendimiento y en producción. Eso, y además, yo creo que estaríamos por debajo de los rendimientos que muchas veces ustedes nos dicen, no, pues yo antes recolectaba tanto. En la reunión que tuvieron ustedes, contaban ahí cuánto tenían y además cuánto se exportaba. Eso era importante. No llegamos todavía a esa cifra que tenían, que se decía. ¿Cuánto era? Ya después se podría ver. Véanlo está publicado en las redes, en la página de Derote. Escuchen hablar a la gente que decía cuánto tenían de producción. Y van a ver que estamos todavía por debajo de eso. Bueno, y en el almendro tenemos menos información todavía. Pero sí que tenemos algo de información, como por ejemplo el número de árboles, 1.300, el rendimiento unos 4 kilos, o sea que no llega a tanto. Aquí preocupa un poco más, porque el rendimiento es menor. Y la producción, esta sí que es más baja, 833 kilos de almendra pelada. Porque normalmente preguntábamos el rendimiento, pero en almendra pelada o almendra sin pelar, nada. Ya calculando era pelada. Vale. Esa producción, 833 a un precio medio, bueno, no. Este caso no es un precio medio. Es el precio que le he cogido a Carlos, de que quieren que ese valor tenga, y nos daría una producción de un valor de 14.900 euros al año. Si extrapolamos los rendimientos
podríamos llegar a tener una producción de 6.600 kilos con esos árboles, con ese rendimiento. Y ese valor de la producción nos llegaría a dar a casi 120.000 euros. Nuevamente, son datos, no es que seguramente se cumplan muchos de ellos. Ahora, hay que dividirlo en esos 64. Esos 64 tenían diferentes circunstancias, unos obtenían más, otros obtenían menos. No hablo de la venta de, por ejemplo, en ningún caso tanto del higo en fresco como del higo sin pelar, perdón, como de la almendra sin pelar. Bien, pues estas son informaciones que ustedes nos han proporcionado y vamos ahora a una parte interesante que es sobre cómo ven la producción. Básicamente, ¿en qué? Lo que decía al principio, en 4 aspectos. En las debilidades. ¿Cuáles son esas debilidades? Normalmente son aquellos que a mí me impide producir de manera adecuada. ¿Vale? Las fortalezas, ¿cuáles son esas? También son cualidades internas que yo puedo, las fortalezas que yo, con mis características, con mi saber, puedo aprovechar para producir tanto higueras como almendro. Las amenazas son factores externos, es decir, algo que no controlo, ¿de acuerdo? Esto hay que tomarlo en cuenta porque en el taller que vamos a tener ahora, estos términos vamos a trabajar con ellos ahora. Y las oportunidades, ¿cuáles son aquellas? ¿Cuáles son las oportunidades o cómo se entienden aquellas oportunidades? Pues son factores externos que nos pueden ayudar a nosotros a poder sacar una producción o impulsar la producción de higos y almendros. ¿De acuerdo? Nosotros hablábamos con ustedes y preguntábamos esto. ¿Y qué es lo que nos dijeron? Bien, pues tenemos que debilidades básicas. Bueno, todos lo han repetido aquí ahora y además muchos después de la diapositiva de la última de José Ángel, pues han dicho que aquí está el problema, uno de los problemas, que es, no sé si se ve bien, vale, vulnerabilidad, sequía, falta de agua, falta de lluvia, no llueve todos los años, cosas que ustedes nos fueron diciendo se agruparon aquí. Una de las características como debilidades. Accesibilidad a las parcelas, nos dijeron, es que es un poco difícil acceder a ellas porque no hay, el camino no es tan bueno. Y luego, pues el camino que me hizo, que hicimos, Alfredo, en un momento dado íbamos ahí en el coche vibrando porque precisamente era parte de esto, ¿vale? Y luego la dispersión. Es que no solamente tengo una parcela aquí, tengo otra aquí, tengo otra aquí, tengo otra allá. Y bueno, muchos hemos ido, caminábamos, íbamos con el coche, tanto una para otro lado, y veíamos esa distancia. Y esta es una de las cosas que también la veían como una de las amenazas, de las debilidades. Sensibilidad del cultivo a ciertas plagas, más que había, digamos, circunstancias ambientales de las que ustedes, pues podía ser un problema. El viento, quizá puede ser la plaga, ¿vale? Y otro aspecto también, y yo creo que eran los más jóvenes, porque los más veteranos, seguramente aquí ustedes me dirán que no, era la falta de experiencia, falta de formación de agricultores profesionales. Algo que les preocupa también como una debilidad es que se pierda ese valor que tiene la higuera, que se pierde ese reconocimiento que tenían en la reunión, en el que se ve que durante muchos años sostuvo a la isla del Hierro. Y no solo, bueno, y al Pinar en concreto también hablaban ahí en esa charla de eso, de esta importancia, que se esté perdiendo y que se esté abandonando el campo. Es otra de las preocupaciones. Falta de relevo generacional, que es algo que hablamos hace un momento. Alto coste de producción o competencia, y luego condiciones laborales y mantenimiento del cultivo, es decir, las actividades que podrían hacer falta, es decir,
falta actividad, no la he arado, no la he espiojado. Cosas de esas son las que podían preocupar a ustedes como una de las debilidades. Bueno, entran a las amenazas, que son aquellos aspectos que no podemos controlar. Bien, sequía, cambio climático. Ven, nuevamente se repite. Falta de relevo generacional, otra vez, os preocupa que no haya gente que después se quiera quedar. Abandono de las parcelas. Ya lo hemos visto, cada uno de ustedes nos decían que está abandonada, independientemente de las circunstancias. Plagas y enfermedades, es obvio. Falta de conocimiento y formación, otra vez, volvemos ahí en la que sí creemos que falta esta parte. Riesgo de incendios forestales, esto sí, es verdad, no lo podemos controlar. En otra parte, en otro apartado, sí veían a la higuera como parte íntegra de esto, también como un bosque y como también una forma de controlar los incendios, como estaba contando Carlos también al principio. Luego, intrusión de especies, intrusión a todos los niveles que haya plan. Esto también refleja, la intrusión hacía referencia a que el bosque estaba ganando terreno, que el ganado se estaba metiendo. Mucha gente decía hay que tener más control en eso, en todo eso, hay que verlo como un todo. Aumento de costes de producción, pérdida de biodiversidad, inseguridad, abonado insuficiente, y escasez de mano de obra. La escasez de mano de obra, alguien me dijo hace un momento, dice, yo le dejo, Nino, si encuentras a alguien que quiera trabajar mi finca, yo te la dejo, para que la saque adelante. Bien, y fortalezas, es decir, ¿qué nos hace que estemos ahí empujando para plantar higueras? Bueno, primero, que las variedades son altamente resistentes, que le dan ese valor, aquello que hablábamos de esa charla histórica que tuvieron en la Asociación de Bérote, que también tiene rentabilidad. Es decir, Alfredo me decía, es que no la riegas, sacas más producto que incluso, igual que la uva, y mucho más que, por ejemplo, podría ser la piña o algún otro cultivo, sobre todo por los gastos. Alto valor tradicional y cultural. Todos la reconocen, todos nos decían, sí, es que tiene buen valor, me preguntan por ella, compran higos del Hierro, aunque después traigamos higos de otro lugar. Yo creo que es un reflejo, como no hay higos del Hierro, pues tenemos que satisfacerlos de otro lugar. Vale, bajo requerimiento de mantenimiento, y luego alguno decía, si es que hay agua, pero aún así requiere menos cantidad de agua. Hubo una pregunta que no logramos atinar nunca, porque tampoco lográbamos saber bien la cantidad de agua que tendríamos que estar utilizando, como mínimo, quizá como apoyo, que podemos calcularlo, sí, con la información que ustedes nos dieron, sí, también podríamos hacerlo. Resistencia al cultivo de ciertas plagas o enfermedades, contribución paisajística y medioambiental. Todos estos son valores positivos que hacen que estos son fortalezas que tenemos. Primeramente la planta y luego también que le dan ustedes mismos ese valor. Entonces está bien, como se dice, está bien calificado la higuera en el Hierro. Bueno, y también la almendra, que no se me pase. Vale, y por último, las oportunidades que vemos a futuro, cosas que podemos obtener. Bien, crecimiento de mercado y comercialización. Es que ustedes nos decían, es que se vende solo. Me preguntan por él. Yo quiero poner más porque me preguntan. En la actividad que tengo, me dicen si tengo higos. Todas estas cosas, pues es precisamente que hay cierta aceptación y que como crecimiento de mercado es potencialmente aceptable. Creación de marca y posicionamiento. Ustedes han visto que puede ser una vía, parecido a lo que se hace con el vino, algo así parecido, ¿vale? Quizás no es lo mismo, pero es una tendencia. ¿Creen que sí, que hay una creación de marca y posicionamiento? Mejoraría aún más todavía
daría una oportunidad a los higos. Mejora de infraestructuras e innovación tecnológica. Aquí hablemos desde cómo mantener los higos pasados, por ejemplo, ya sea bien en baños calientes o bien con neveras, cosas así. Estas son cosas que podrían beneficiar a la producción y sobre todo a la comercialización. Disponibilidad de recursos y ayudas gubernamentales. Esta aquí ya la dejamos tal como suena. Potenciación de la actividad agrícola y desarrollo de nuevas variedades. Si bien es verdad que todos dicen que son buenas las variedades, pero es trabajar sobre esas variedades, es decir, mejorar las que tenemos, ¿de acuerdo? Y luego, conservación del conocimiento y cultura. Hay un conocimiento detrás de la higuera y ese es precisamente el valor que también tiene, es una oportunidad. Y luego, creación de productos turísticos u otros. Entonces, que hay opciones con la higuera, con la producción de la higuera. Como dice Alfredo, que si no hay opción de preguntas, no hay hasta ahora, pero sí que ahora va a haber oportunidad. Hasta aquí mi presentación. Es una información. Es básica, general, y lo que ahora os vamos a pedir es que nos dividamos en dos grupos para tener un taller y hablemos sobre estas 4 últimos puntos: las amenazas, las debilidades, las fortalezas y las oportunidades. Sobre todo para ir encaminando precisamente el plan estratégico y que se puedan establecer allí, pues como ya dijeron al principio los consejeros, pues quizá líneas de actuación y algunas otras cosas. Por mi parte lo dejo aquí y entonces, como queráis, si preferís que nosotros os dividamos o os hacemos 2 grupos, ahí hay una mesa y aquí hay otra mesa. La idea es que seamos la mitad y la mitad más o menos y vamos a hablar